Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java. Continuamos viendo el tema de los eventos. Hicimos en el vídeo anterior una introducción a qué son los eventos. Bueno, pues directamente pasamos ya a trabajar con Eclipse en un ejemplo en el cual explicaremos qué son los eventos. Y bien, una vez en Eclipse partimos del ejemplo que os enseñé al finalizar el vídeo anterior, el cual, bueno, pues al ejecutar el programa tenemos simplemente un marco con una lámina. La lámina no tiene nada. Lo que vamos a hacer en primer lugar es incluir un botón en esa lámina y después veremos qué hay que hacer para que al pulsar en ese botón de la lámina, pues la propia lámina se torne de color azul, es decir, el color de fondo de la lámina sea azul. Bueno, pues comencemos por agregar el botón. Lo que tenemos que hacer es irnos a la clase donde tenemos nuestra lámina y aquí, bueno, pues ir incluyendo un primer botón. Y para ello, pues vamos a utilizar la clase JButton, que sirve para construir botones, ¿no? Y vamos a llamar a este botón, pues por ejemplo, botón azul. Y vamos a decir que es igual a new JButton y aquí entre paréntesis el texto que queremos que aparezca en el botón. Luego entonces, nombre de instancia, botón azul, ese es el nombre de nuestro botón y el texto que aparecerá en el mismo, pues azul. Si tenéis alguna dificultad con esto, pues ir a la API, buscar la clase JButton, consultarla y veréis pues que hay un constructor que lo que hace es precisamente esto, ¿no? Darle un nombre al botón, ¿no? Un texto. Y una vez construido nuestro botón tenemos que agregarlo a la lámina y para agregarlo a la lámina lo que vamos a hacer es pues construir el constructor, valga la redundancia de esta clase. La clase se llama lámina botones, bueno pues public lámina botones. Y en este constructor lo que vamos a hacer en principio pues es agregar este botón utilizando el método add. Luego entonces add botón azul. Así de simple. Bueno, pues una vez que hemos hecho todo esto vamos a ver si funciona, vamos a ver si tenemos un botón en nuestra lámina. Pulsamos el play y efectivamente como podéis observar pues aquí tenemos nuestro primer botón. Y una vez hecho esto, pues ya tenemos que plantearnos los tres factores de los que hablábamos en el vídeo anterior que van a tener lugar a la hora de producirse el evento. Por un lado, pues, ¿cuál va a ser el evento? El evento va a ser al hacer un clic en este botón. Yo creo que el primer factor identificado. Segundo factor, el objeto desencadenante del evento, el objeto fuente. El objeto fuente va a ser nuestro botón. Luego, entonces, de momento, al hacer clic el evento y este botón, botón azul, el objeto fuente que va a desencadenar el evento. Tercer factor que tenemos que identificar, cuál va a ser el objeto destino o receptor del evento, es decir, cuál va a ser el objeto listener. Y como en este caso lo que queremos es que la propia lámina se ponga de color azul, pues el objeto que va a ser oyente de este evento va a ser la propia lámina. Luego entonces vamos por partes. En primer lugar, para que nuestro objeto fuente sea capaz de ejecutar o de desencadenar un evento, concretamente al hacer clic, ¿qué hay que hacer? Utilizar el método addActionListener, ¿no? Tal y como vimos en el vídeo anterior. Y en los parámetros de este método tendremos que identificar o tendremos que especificar, mejor dicho, quién va a ser el oyente. Bueno, pues vamos a ello. Dentro de este constructor vamos a utilizar el nombre de instancia, pues al cual hemos llamado botón azul, punto. Y al poner un punto, como siempre en Eclipse, nos salen todos los métodos que podemos aplicar ahí. Bueno, pues hay uno que es addActionListener, aquí lo tenemos, y tenemos que indicarle como parámetro quién va a ser el oyente, es decir, el tercer factor, ¿no? Y el oyente hemos dicho que va a ser la propia clase lámina, es decir, la clase donde nos encontramos ahora mismo. Luego entonces aquí lo que haremos es utilizar el operador this, del cual ya hemos hablado en vídeos anteriores, ¿no? El operador this lo que hace pues es referenciar al objeto donde nos encontramos. De esta forma le estamos diciendo a nuestro botón azul que va a desencadenar un evento, concretamente al hacer clic, y que ese evento lo tiene que recibir este objeto que es el que hemos puesto a la escucha. Al poner un this estamos haciendo referencia a que ponemos a la escucha a la propia lámina. ¿Por qué nos sale aquí un error? Bueno, pues nos sale un error porque si recordáis el vídeo anterior, el oyente debía implementar una interfaz, que era la interfaz ActionListener, ¿verdad? Luego entonces el siguiente paso sería decirle a nuestro oyente, es decir, a la propia clase lámina-botones, la lámina, que implements la interfaz ActionListener. Si tenéis dificultad con esto o con el significado de esto, os recomiendo que volváis hacia atrás y veáis los vídeos en los que hablamos de las interfaces.
Bien, ¿y por qué nos sigue marcando un error aquí en la interfaz? Bueno, pues porque esta interfaz pertenece al paquete java.awt-event. Luego entonces, que también lo mencionamos en el vídeo anterior, debemos irnos a la parte superior de nuestro programa e importar ese paquete. Import java.awt-event. Entonces, una vez importado el paquete, parte del problema lo habremos solucionado. Efectivamente, ya nos ha desaparecido el error de la interfaz, sin embargo, tenemos todavía un error ahí en la clase, ¿no? Bueno, pues el que nosotros implementemos, mejor dicho, una interfaz, ¿qué implica? Tal y como vimos en su día, pues implica que estamos obligados a desarrollar o reescribir los métodos que pertenecen a esta interfaz. Y concretamente, si consultáis la API de Java, veréis que esta interfaz tiene un método que es el método actionPerformed. Es el método, además, que marca qué hacer cuando se recibe un evento, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Vamos a centrarnos aquí en esta clase. Nos situamos, pues, por ejemplo, a continuación del constructor y creamos este método. Public void actionPerformed. La P de performed tiene que ir en mayúsculas. Y este método que implementa la interfaz ActionListener recibe por parámetros un objeto de tipo evento. Entonces, ¿qué evento va a tener lugar en este programa? Pues un evento de tipo action, es decir, de tipo ratón. Si fuera uno de ventana, pues aquí habríamos puesto addWindowListener y el evento sería de tipo ventana. Pero como en este caso es de tipo ratón, pues aquí lo que hay que hacer es decirle que tiene que recibir por parámetro un objeto de tipo actionEvent, al cual se denomina E normalmente por convención, pero podéis llamarlo como queráis. Una vez hecho esto, pues fijaos cómo desaparecen todos los errores. ¿Qué hay que programar ahora dentro de este método actionPerformed? Bueno, pues lo que tiene que hacer, ¿no? Cuando ocurra el evento. Y lo único que tiene que hacer es ponernos, de momento, el color de fondo en azul. Luego entonces, setBackground, este método, pues ya lo hemos visto, ¿no? Para poner un color de fondo. Y como parámetros, pues color.blue en este caso, ¿no? Entonces lo cogemos, punto y coma, y hecho todo esto, nuestro programa, si no se me ha olvidado nada, espero que no, ya estaría completado. Luego entonces, recapitulando, antes de ejecutarlo por primera vez, un marco con una lámina, perfecto. La lámina tiene que implementar la interfaz ActionListener. ¿Por qué? Pues porque es la propia lámina quien va a recibir el evento, ¿no? Luego entonces, una vez que hemos hecho esto, creamos un botón dentro de la lámina, en el constructor lo agregamos, le decimos, mejor dicho, a ese botón que va a desencadenar un evento de tipo click, ActionListener, y el objeto que tiene que estar a la escucha es this, es decir, la propia clase donde nos encontramos. Y una vez hecho esto, pues tenemos que construir obligatoriamente el método actionPerformed. Este método pertenece a la interfaz ActionListener. Luego entonces realmente lo que ocurre es que cuando hacemos clic en este botón, pues ya sabemos que Java automáticamente construye un objeto de tipo evento y ese objeto de tipo evento automáticamente viaja a el objeto de tipo actionEvent del método actionPerformed y este método se ejecuta poniéndonos de color de fondo azul la lámina. Vamos a ver si es verdad. Ejecutamos este programa. Aquí tenemos nuestro frame, la lámina y el botón, y ahora cuando pulsemos, pues tendrá lugar todo esto, ¿no? Bueno, pues como habéis visto, parece ser que funciona. Lo vuelvo a ejecutar y funciona perfectamente. Sin querer resultar pesado, pero me parece importante incidir en esto, vamos a identificar los tres factores que tienen lugar en este programa. Primer factor, el objeto evento, action. Esto es exactamente lo mismo que decirle al hacer clic, exactamente lo mismo. Segundo factor, objeto fuente, es decir, el objeto que desencadena este evento, nuestro botón, aquí está, botón azul, ese es el objeto fuente. Tercer elemento, el listener, el oyente, el objeto que recibe el evento, el this. Eso lo indicamos siempre dentro del método addActionListener si es un evento de tipo action, ¿no? El this. Al poner el this estamos haciendo referencia a la propia clase donde nos encontramos. De esta forma le decimos que es esta clase la que recibe el evento. Una vez hecho esto, pues estaréis de acuerdo conmigo en que quedaría muy bien en nuestro marco agregar un par de botones más y que al pulsar en esos diferentes botones, por ejemplo, otro que ponga amarillo y otro que ponga rojo, pues al pulsar en los diferentes botones vaya cambiando el color de fondo de la lámina, ¿verdad? ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues vamos a verlo. Para empezar tenemos que agregar dentro de nuestra lámina dos botones más y no creo que eso tenga mucha dificultad. Tendremos que empezar por
crear dos instancias más. Es decir, aquí, pues por ejemplo, otra vez utilizando la clase JButton, pues vamos a crear un botón amarillo y vamos a decir que esto es igual a new JButton y como texto del botón, pues que nos ponga amarillo. Y hacemos lo mismo pues para crear un botón rojo. Luego entonces JButton, vamos a llamar a este botón rojo y le decimos que esto es igual a new JButton y como texto pues que nos ponga dentro del botón rojo. Una vez hecho esto, pues tenemos que agregar los tres botones a la lámina. El azul ya lo tenemos, agreguemos con el método add el botón amarillo, el botón amarillo. Y agreguemos con el método add el otro botón. A ver, que no quiero que se pierda por abajo. Add botón rojo. Bien, pues vamos a ver si hasta aquí no está terminado ni mucho menos. Hemos agregado los tres botones. Efectivamente, ¿no? De momento, lo único que tiene funcionalidad es el azul, pero el amarillo y el rojo no hacen nada. Ni siquiera cuando yo ahora mismo pulso en amarillo, ni cuando pulso en rojo hace absolutamente nada. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es decirle a estos dos botones que de momento no hacen nada, que lo hagan. Es decir, decirles que cuando pulsemos sobre ellos, cambien el color de fondo de la lámina. ¿Cómo hacemos eso? Pues agregando a esos botones el método addActionListener. Luego entonces le decimos, mira, el botón rojo también va a ser una fuente, un objeto fuente. Luego entonces, botón rojo, addActionListener. ¿Y quién va a ser el receptor del evento que desencadene el botón rojo? Pues también la propia lámina, es decir, la clase donde nos encontramos, this. Y hacemos lo mismo con el amarillo. Luego entonces, botón amarillo, punto, addActionListener. Y le decimos nuevamente que el listener, el oyente, pues es la propia clase donde nos encontramos. Luego entonces ahora la pregunta que lanzo es ¿cuántos objetos fuente tenemos dentro de este código? Bueno, pues tenemos tres. Estos tres son las tres fuentes. Oyentes, uno solo. La lámina, porque en los tres casos es el this. Luego entonces tres fuentes que van a desencadenar un evento al hacer clic y un único oyente. Eso quiere decir que tal y como tenemos el código, no está terminado, pero tal y como lo tenemos, los tres botones deben de poner de color de fondo azul nuestra lámina. Porque los tres, cuando los pulsemos, lanzan un evento al hacer clic al objeto lámina. Como implementa la interfaz ActionListener, pues el objeto del evento entra como parámetro en ActionPerformed y se ejecuta el método poniéndolo en azul. Luego entonces, si yo ejecuto este programa y le digo ahora pulso el rojo, me lo pone en azul. Si vuelvo a ejecutar, pues ahora pulso el amarillo, me lo pone en azul. Y evidentemente el azul que no lo he tocado, pues también lo pone en azul. Luego entonces, de momento, estos tres botones hacen algo. Ahora bien, tenemos que decirles que dependiendo del botón que pulsemos, nos ponga la lámina de un color de fondo u otro. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues eso lo hacemos utilizando un método perteneciente a la clase ActionEvent, que es el método getSource. Este método lo que permite es capturar el origen del evento, porque ahora mismo al no utilizarlo, este método recibe constantemente un objeto de tipo ActionEvent, pero lo que no recibe es qué fuente o quién ha desencadenado este evento. Él lo recibe, pero le da igual que lo haya desencadenado el azul, el rojo o el amarillo. El caso es que lo recibe. Bien, pues para hacer esto haríamos algo como lo siguiente. Nos metemos dentro del método ActionPerformed y declaramos una variable de tipo objeto, a la cual puedo llamar, por ejemplo, botón pulsado, porque yo quiero identificar el botón que hemos pulsado. La llamo así. Y ahora le digo que esto va a ser igual a E, que es el objeto evento que recibe ActionPerformed por parámetros, punto getSource. Repito, getSource es un método perteneciente a la clase ActionEvent. Como aquí tenemos una instancia perteneciente a la clase ActionEvent a la que hemos denominado E, bueno, pues con esa instancia, igual que siempre, podemos utilizar el método perteneciente a la clase, ¿no? En este caso, getSource. ¿Qué es lo que nos devuelve este método? Ese método nos devuelve quién es la fuente, el origen del evento. Y eso se almacena en botón pulsado. Botón pulsado que es de tipo objeto, ya que nuestros botones son objetos. Dicho esto, pues ahora podemos construir un if de la siguiente forma. If botón pulsado, que es como hemos llamado a nuestro objeto de tipo object, es igual a botón azul, bueno, pues aquí abrimos el if y le decimos que nos ponga setBackgroundColor.blue, es decir, que nos ponga el color de fondo azul.
Con lo cual esto ya estaría controlado para el primer botón. Segundo botón, el save. Y aquí le decimos botón pulsado igual a botón amarillo, por ejemplo. Bueno, pues en el caso de que esto sea cierto, lo que tienes que hacer es set background, es decir, ponerme como color de fondo color.yellow. Y pues como solamente tenemos 3 botones, ¿para qué vamos a construir una tercera condición? Si nada de lo anterior es cierto, es porque obligatoriamente hemos pulsado en el rojo. Luego entonces aquí podemos construirlo con un else. Luego entonces, si ninguna de las anteriores es cierta, set background y me lo pones en rojo. Me lo pones en rojo, perfecto. Luego entonces, antes de ejecutarlo, recapitulamos un segundo. Declaramos 3 objetos fuentes, botón azul, rojo y amarillo. Y los declaramos fuente diciéndole que van a desencadenar el evento al hacer clic, Add Action Listener. Siendo el objeto que tiene que estar a la escucha de este evento, es decir, el objeto que va a recibir este evento, la propia clase donde nos encontramos, this, es decir, la lámina. Cuando tenga lugar este evento, pues se creará un objeto de tipo event, concretamente de tipo action event, y ese objeto viaja a action performed y se almacena en la E. Utilizando el método getSource perteneciente a action event, pues podemos saber quién es el desencadenante de esa acción, el origen, la fuente. Y en función de la fuente, pues lo ponemos de un color u otro. Si ejecutamos el programa, bueno, pues aquí tenemos nuestro marco, pulso en azul, azul, pero ahora pulso en amarillo, amarillo, pulso en rojo, rojo y así, pues las veces que quieras. Y ya hemos completado nuestro programa. Bien, pues una vez que hemos hecho todo esto, es probable que no se vea con claridad que, por un lado, la fuente o los objetos fuente, botón azul, rojo y amarillo, se encuentren dentro de la lámina y que sea la propia lámina la que recibe el evento, ¿no? Es decir, el objeto que se encuentra a la escucha, el listener. ¿Se puede programar de otra forma para que no sea la lámina quien esté a la escucha y que el programa funcione de igual forma? Sí, se podría hacer y lo vamos a hacer de hecho. Podemos hacer este programa de otra forma para construirnos un objeto que no sea la lámina quien esté a la escucha, sino que sea el propio color de fondo. Es decir, ¿qué tal si nos construimos un objeto que sea el propio color de fondo y que ese objeto pueda cambiar? Que a veces sea azul, que a veces sea rojo y que a veces sea amarillo. De esta forma, al construir un objeto diferente de la lámina, que va a ser el que cambie de color, podemos hacer que la lámina ya no esté a la escucha de recibir el evento. Es decir, que la lámina no tenga que implementar Action Listener y que no tenga que llevar el método Action Performed. Y de esa forma, pues separamos un poco pues, los 3 factores, ¿no? Es decir, el evento, la fuente y el objeto Listener. Pero esto ya lo vamos a dejar para el siguiente vídeo porque si no este se va a extender más de lo necesario. En el siguiente vídeo veremos otra forma de crear este mismo programa sin que la propia lámina sea el objeto que está a la escucha, sea el listener. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces,